voy a dar yo el enunciado. Vamos a intentar este problema. Tenemos un cilindro. Y lo coloco sobre una mesa horizontal. Tengo un muelle. Y el muelle está ahí mi cilindro. ¿De acuerdo? Tengo rozamiento. Ruedas sin deslizar, es lo que me está diciendo. Esto me lo dice el enunciado, ¿eh? O sea, me está diciendo que ruedas sin deslizar. Me dan todos los datos, el momento de inercia. No me dicen cuál es el coeficiente de rozamiento estático, no es necesario. No, ruedas sin deslizar. Me dan la masa. ¿De acuerdo? Bueno, y lo que nos preguntan es, nos dicen cuál es la constante de fuerza del muelle, eso sí me lo tienen que dar. Y me preguntan hallar el periodo Este es un problema muy... o sea, de cálculos es menos trabajoso, bastante menos, infinitamente menos que el otro. El otro es un poco... Pero está muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo desplazo un poquitín. Un poquitín o mucho, me da igual, lo que queráis. Suelto y naturalmente, pues, si no tuviese rozamiento, eso estaría oscilando pues como una masa puntual. Es decir, que tendríamos simplemente cuál sería la frecuencia de oscilación. Si esto tiene masa m, pues ¿qué tendríamos? Por m, es decir, que tendríamos un periodo. Esto si no hubiese rozamientos. Únicamente tendríamos traslación y no rotación. Pero aquí está actuando naturalmente la fuerza de rozamiento y lo que hace es que eso gire. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a encontrar el resultado. Bien, traslación. Es decir, que tengo las leyes de Newton otra vez. Por cierto, ¿se conserva aquí la energía mecánica o no? Vamos a preguntarnos aquí. ¿Energía mecánica? ¿Qué creéis? Entonces uno tiene que pensar en las fuerzas. La gravedad, bueno, energía potencial gravitatoria en todo caso, el movimiento es horizontal, me olvido. La normal no realiza trabajo. La fuerza del muelle, fuerza elástica, energía potencial elástica. La fuerza de rozamiento, tengo rozamiento. ¿Eso qué significa? En principio diría uno, que se disipa. Y es ahí donde el rozamiento es estático. La fuerza de rozamiento estático no realiza nunca trabajo. No disipa energía mecánica. Sí. Es una cosa muy interesante. O sea, permite acelerar, pero no realiza trabajo. Me permite acelerar sobre la tarima, pero no realiza trabajo. O sea, que yo adquiero energía cinética, uno diría, bueno, es por el trabajo que ha realizado la fuerza de rozamiento estática, ¿no? El suelo sobre los zapatos. De eso nada, no me permite acelerar, ¿sí? Pero no realiza trabajo. Entonces, ¿de dónde proviene la energía cinética? Naturalmente del trabajo que realizan otras fuerzas.
que yo, si me fijo en el zapato, o sea, aíslo, el diagrama del cuerpo libre, yo me tengo que, para que realice el trabajo, la fuerza, el punto de aplicación de la fuerza se tiene que desplazar. Y no hay un desplazamiento. Con el rozamiento cinético sí, hay un desplazamiento relativo entre los dos cuerpos, pero en el rozamiento estático jamás. O sea, eso os lo grabáis a fuego, es muy importante. El rozamiento estático no disipa jamás energía mecánica, ¿de acuerdo? Es decir, que se conserva la energía mecánica, perfecto. Eso para empezar a hablar. Vamos a hacer diagrama, tenemos las leyes de Newton, diagrama del cuerpo libre. Vamos a escoger otro colorcillo. Vamos a cogernos. Tenemos la gravedad. Tenemos la fuerza normal. Tenemos la fuerza que ejerce el muelle. Y tenemos la fuerza de rozamiento, que es tangencial y el punto de aplicación está por aquí. Uno diría hacia la derecha o hacia la izquierda, pues no es inmediato. Hay que pensárselo un rato. Supongamos que es así. Tampoco pasa nada. Si nos sale negativo en el problema, pues entonces quiere decir que lo estás considerando mal. Esto es la fuerza elástica. Esta es la fuerza normal. Esto es el peso. Y esta es la fuerza de rozamiento estática. Muy bien. Bueno, vamos a cogernos nuestro sistema de referencia. Lo llamo eje X, positivo hacia la derecha. Estoy considerando justo la foto, estoy considerando que lo he desplazado, se está moviendo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Tiene una cierta velocidad. Estoy haciendo justo la foto, el diagrama correspondiente a esa situación. Vamos allá. Entonces tendremos fuerza elástica más mg más la fuerza de rozamiento estático igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Esto es segunda ley de Newton para la traslación. Componente X, tendremos únicamente la fuerza de rozamiento estática y tenemos menos la fuerza elástica. Voy a ponerlo ya, sigue la ley de Hooke. Pongo el origen de coordenadas en el punto cuando el muelle está sin estirar ni comprimir, menos K por X, igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Sin signo, la aceleración naturalmente tiene que ser horizontal. Claro, esto tiene que ser X dos puntos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si la posición del centro de masas la estoy denotando con X, que es donde está pinchado el muelle, entonces la aceleración del centro de masas es la derivada segunda de X con respecto al tiempo dos veces. O sea, que esto no se nos olvide que va a ser así. Muy bien. Bueno, luego tenemos la componente vertical, pero nada, no me interesa. La rotación. ¿Qué tenemos para la rotación? Aquí tengo dos opciones. Las dos opciones son válidas. Es decir, yo puedo considerar el movimiento como una rotación pura alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto. Eso es cierto, porque no desliza. Ese punto está quieto instantáneamente cada instante. Este punto, un eje instantáneo de rotación, está pasando por aquí. O bien lo puedo tomar como una traslación y una rotación alrededor del centro de masas. Bueno, en este caso, al final da igual. Lo voy a tomar en este problema alrededor del centro de masas. Entonces digo, la suma de los momentos de las fuerzas, externas con respecto a un punto que es el centro de masas, la componente a lo largo del eje, este es 0, la normal es 0, el peso es 0, y esto, si estoy tomando sentido positivo de giro de esta manera, tendré para la rotación que es la fuerza de rozamiento estática por el brazo de palanca R. Bueno, eso me lo tienen que dar también, ¿no? ¿Qué radio es? R.
igual a el momento de inercia, pues es un cilindro, un medio de la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración angular. Es decir, que tenemos esta ecuación, dos, o sea, tenemos una ecuación, dos ecuaciones, pero necesitamos más, ¿no? Ahí se nota que tenemos más incógnitas que ecuaciones. Necesitamos relacionar, naturalmente, si hay una relación entre la aceleración angular. Fijaos que tengo como incógnitas, o sea, ¿qué incógnitas tengo? Tengo la fuerza de rozamiento estática, es una incógnita. Eso es una incógnita. Tengo la aceleración del centro de masas, es otra incógnita. Y alfa, la aceleración angular, es otra incógnita. Tres incógnitas, dos ecuaciones. Para una posición X cualquiera, o sea, eso es un dato, no es una incógnita. Para una posición determinada X, ¿cuál es la fuerza de rozamiento estática? ¿Cuál es la aceleración del centro de masas? ¿Cuál es la aceleración angular alrededor del centro de masas? Tres, necesito alguna otra relación, que eso es la relación que viene dada por que rueda sin deslizar. Tiene que haber una relación entre ambos. Voy a... vale, de acuerdo. 1 menos K por X. Tenía la 2, ¿no? Por R igual a I por alfa. Y una tercera, que es condición de rodadura. O sea que vamos a hablar ahora de las condiciones de rodadura sin deslizamiento. Deslizamiento, no. Deslizamiento. Atención porque aquí, o sea, lo de A es igual a alfa por R, o V es igual a omega por R, esas que se aprende uno de memoria, son peligrosas. Depende del problema. Luego os propongo uno, o intento hacer uno, que es muy bonito, en el cual hay que deducir las condiciones de rodadura sin deslizamiento. Uno tiene que entender qué significa entonces rodarse, que no tiene ninguna cosa extraña. Voy a dibujarlo aquí grande. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Si no desliza, aquí tengo dos cuerpos en contacto, que es el cilindro y el suelo que tengo debajo. ¿De acuerdo? El suelo, yo estoy aquí viéndolo, el suelo no se mueve con respecto a mí. O sea que tiene este punto del suelo, tiene velocidad cero. Para que no haya deslizamiento, no puede haber movimiento relativo. La velocidad del punto que está aquí del cilindro en contacto instantáneamente con el suelo, tienen que tener la misma velocidad, o sea, en este caso velocidad cero. Pero si yo cogiese una hoja, ¿veis? El problema siguiente es este. ¿De acuerdo? Rueda sin deslizar. Respecto a mí la hoja tiene velocidad cero. Pero ahora la hoja tiene una cierta velocidad y aceleración. Rueda sin deslizar. Es decir, aquí es el problema, es el siguiente, pero ya os pongo sobre aviso. Hay muchas variantes de este. Si yo tiro en ese sentido, ¿hacia dónde se mueve el bolígrafo? Ahí ya habéis picado. Respecto a vosotros, claro, os estoy diciendo hacia dónde se mueve respecto a vosotros. O sea que eso tampoco es que esté jugando mal. Digo, ¿hacia dónde creéis que se mueve? Ya habéis dicho hacia allá. Mal. No hay ningún problema. Marco la posición. ¿De acuerdo? Si el bolígrafo, después de tirar yo, se encuentra hacia acá, habéis perdido. Si el bolígrafo se encuentra hacia allá, habéis ganado. ¿No? Si se encuentra hacia allá, habéis ganado. Si se encuentra hacia acá, he ganado yo. Pero he preguntado hacia el lado. Sí, ¿hacia dónde? Tirando, yo estoy tirando, ¿no? No, he dicho, yo tiro, hombre, creo que lo he dicho, ¿no? No, yo he dicho, yo tiro ahora en ese sentido, creo que lo dije además, no claramente, en ese sentido. Entonces dije, ¿hacia dónde se va a mover el bolígrafo? Y habéis dicho, hacia allá.
es lo bonito de este problema, cómo la intuición le juega a uno una mala pasada respecto a vosotros, porque yo os he preguntado respecto a vosotros. No os he dicho que os subáis en el papel y miréis, sino que estáis ahí quietecitos. He ganado. Alguno dice, es que no has tirado suficientemente fuerte, da igual. El problema es, da igual con rodadura, con o sin deslizamiento, el problema es el mismo. ¿De acuerdo? O sea que ahora uno dice, ¿y cómo es eso? Pero sí, claro, si está rodando hacia allá, a ver si entendéis ahora por qué, ¿no? La lógica a uno le... O sea, la intuición, no la lógica, la intuición le juega a uno una mala pasada. Si tengo aquí el papel y está rodando, tengo que rodar hacia allá, se me tendrá que mover hacia allá, pero el papel se me está moviendo. Eso quiere decir que el papel se mueve más rápidamente hacia allá de lo que el bolígrafo se está moviendo sobre el papel hacia allá. Ese es el problema, ¿no? Después de este. ¿Entendido? Te vuelvo a leer. Claro. Por eso digo que ahora es importante. Muy bien. Ya que tenemos aquí este punto, el punto P. Y aquí tengo el centro de masas. El centro de masas. Muy bien, ¿cuál es? Y yo estoy por aquí fuera. Yo soy el gordo este. Cada vez me pinto, me dibujo con menos cerebro, o sea, con cabeza más pequeña. Bien. ¿Cuál es la velocidad de P respecto a esta persona? Voy a poner sin signo de vector porque estoy justo en este punto. Pero bueno, podría ponerlo si queréis para que no creáis que para alguien que está fuera va a ser, o sea, la velocidad de P respecto a alguien que está fuera, ¿qué va a ser? La velocidad de P con respecto al, si queréis, al centro de masas, más la velocidad del centro de masas respecto a esta persona que está fuera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora digo, esta relación es correcta, es vectorial, es correcta. Ahora lo único voy a considerar el caso particular de justo el punto P, tenerlo aquí abajo. Entonces tendré la velocidad de P, la velocidad del centro de masas. Voy a poner primero este término. Y ahora, la velocidad de P respecto al centro de masas es un movimiento de rotación. Esto está girando. Si estoy suponiendo que está girando en ese sentido, cuidado ahora. Ahora es donde vienen los problemas. ¿Está uno considerando que gira en el sentido antihorario o en el sentido horario? Ahí vosotros decidís. En el sistema de referencia nosotros estamos tomando un sentido positivo de giro. Supongamos que yo lo estoy tomando como positivo en el antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el vector? Fijaos, estoy suponiendo que, por ejemplo, la velocidad del centro de masas es de izquierda a derecha. ¿Cómo es la velocidad de P respecto al centro de masas? Si está girando de esta manera, también es un vector de esta manera. Es decir, que tendré aquí más, claro, ¿cuánto va a valer omega por, si esta es la distancia r, omega por r? Esta es la velocidad de P respecto a alguien fuera. Claro, si lo que tengo aquí debajo tiene, primero no desliza, tiene velocidad cero, entonces todo esto es igual a la velocidad de cero. Si lo que tengo es una hoja, esta velocidad es igual a la velocidad de la hoja. ¿Está claro? Es decir, que lo que tengo aquí es igual a menos omega por r. Uno dice, bueno, eso es así porque yo estoy tomando como positivo este sentido antihorario. Uno hubiese dicho, y si consideras como positivo el otro, entonces la relación es más omega por r. Es decir, que tenéis dos dependiendo de cuál es el que toma el sentido de giro positivo que estáis tomando. Y uno diría, bueno, pero eso, ¿qué más? Cuidado, ¿no? Vosotros estáis tomando uno y a la hora de tomar los momentos de las fuerzas también estáis considerando cuál es uno positivo y cuál es otro. Ahora lo vamos a ver. Yo tenía aquí, justo, aquí cómo había tomado como positivo. Había tomado como positivo en el sentido antihorario, ¿no? Es decir, que ¿cuál de las dos tengo que coger? Esta condición.
¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ve todo el mundo? Si uno dice, jo, es que a mí me gusta más esta otra, vale, ningún problema. Pero entonces tengo que, en la segunda ley de Newton para la rotación, si yo he hecho el diagrama de fuerzas de esta manera, ¿no? Y yo digo, entonces positivo en esta manera, entonces el momento es negativo. Lo está haciendo girar en el otro sentido. Es decir, que tendría menos la fuerza de rozamiento estática por R igual a I por alfa. Bueno, ningún problema. ¿Vale? Es decir, que aquí decidís vosotros cuál es el sentido. Pero una vez que os decidáis, nada de a medio camino cambiar de opinión, porque entonces habéis metido la pata. Pues yo he metido la pata si lo hago. Vale, pero aquí tengo las velocidades. ¿Qué ocurre con las aceleraciones? Si yo derivo esto todo, esta expresión, cualquiera de ellas, con respecto al tiempo, ¿qué es lo que tendré? Tendré la aceleración del centro de masas menos alfa por R en un caso, o la aceleración del centro de masas más alfa por R en el otro caso, dependiendo cuál es el... En el caso que yo estoy utilizando tendríamos esto. Es decir, que ahora puedo quitar todo esto y dejar aquí, en el punto 3, si queréis, borro aquí. Tengo como otra ecuación. Muy bien. Vale, pues ahora todavía no hemos terminado el problema. Todavía tengo tiempo para hacerlo. Sigamos. Ahora ya lo tenemos a punto de caramelo. Cojamos, sustituyamos alfa, o sea que alfa va a ser igual a menos ACM dividido por R. Lo llevo para acá. La fuerza de rozamiento estática por R igual, voy a poner un medio, un cilindro macizo, un medio de mr al cuadrado, por alfa, que era, o sea, un signo menos, la aceleración del centro de masas dividido por R, R cuadrado, es decir, que me queda que la fuerza de rozamiento estática es igual a menos un medio de m Muy bien, y esto lo llevo aquí arriba. Entonces tendré menos un medio de m, la aceleración del centro de masas, menos k por x, igual a m por la aceleración del centro de masas. Esto pasa sumando al otro lado, es decir, que tendré menos k por x igual a 3 medios de la masa por la aceleración del centro de masas. Muy bien, o sea que la aceleración del centro de masas igual a menos 2/3 de k dividido por m por x. Fijaos que cuando no hay rotación tendríamos simplemente menos k por x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es menos 2/3 de k por x. De k dividido por m por x. Y ahora nos viene lo del periodo. O sea, que conclusión. La aceleración, lo vuelvo a poner. El centro de masas es menos 2/3 de k dividido por m por x. Pero la aceleración del centro de masas es x dos puntos. Es decir, que lo que tendré será x dos puntos más 2/3 de k dividido por m mayúscula por x igual a 0. Ecuación más importante. Tengo aquí la derivada segunda de la función, aquí la función y una constante que es positiva, que esto es la frecuencia angular al cuadrado. Cuidado, Otra vez, cuidado en este problema. En este problema tenemos oscilaciones y tenemos entonces frecuencia. Ahí cuando pongo omega estoy refiriéndome a la ahora, cuidado, lo tengo que decir explícitamente. Ahora, este omega que estoy escribiendo se refiere a la frecuencia angular de oscilación, no a la velocidad angular de giro del cilindro.
¿Está claro? Cuidado aquí, este es de oscilación. Voy a ponerlo de otra manera, porque antes utilicé omega. Entonces, si pongo ahora los dos omegas iguales, estaría, o bien, por eso lo estoy marcando, son diferentes. Por supuesto, la velocidad angular de giro no es constante. Es decir, que lo que tenemos oscilación es igual a la raíz cuadrada de 2/3 de k dividido por m, es decir, que el periodo de oscilación va a ser 2pi raíz cuadrada de 3/2 de m dividido por k. Es lo que me estaba diciendo. Pregunta natural que surge en este problema. Esto es, cuidado, no he hecho en ningún momento, he tenido que hacer ninguna aproximación respecto a la amplitud de oscilación. No he dicho en ningún momento pequeñas oscilaciones. Esto es válido siempre y cuando ruede sin deslizar. Entonces la pregunta que os estáis imaginando es, pero si estiras mucho, es decir, estás tirando demasiado fuerte, llegará un momento en que rodará deslizando. Entonces nos pueden decir como dato adicional, si el coeficiente de rozamiento estático es uno dado, un número dado, entonces ¿cuál es la amplitud máxima? Para que ruede sin deslizar. Para que se cumpla que rueda sin deslizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Este problema luego lo voy a resolver también con el lagrangiano. Es el primer, digo, así ya, por si las moscas, no tenemos ya muy poco tiempo, pero bueno, quiero también aplicar lo de las ecuaciones de Euler-Lagrange a problemas del sólido rígido. Entonces, por ejemplo, en este ya, así para no perder el tiempo, ya que estamos con cómo podemos resolver este mismo problema con... Bueno, estaba diciendo, ¿qué es lo que habrá que hacer? Tenía una relación, ¿no? En la fuerza de rozamiento, simplemente me tengo que fijar ¿cuánto valía la fuerza de rozamiento estática? Era menos un medio la aceleración es cierto. Y la aceleración del centro de masa la tengo aquí. Es decir, que tengo, si me permitís borrar aquí arriba, tendré, un poco chapucero, tendré lo siguiente, la fuerza de rozamiento estática será menos un medio de m por m se me va, un tercio, ¿no? Tengo aquí un menos, un tercio de k por x, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos eso. Entonces esto tiene que ser menor o igual que el coeficiente, que la fuerza de rozamiento estática máxima. Mu estático por la normal, es un suelo horizontal, por el peso, mg. Es decir, que entonces tendremos, fuera esto, fuera todo esto, ¿ya? Entonces tendremos lo siguiente, que es que la amplitud máxima de oscilación tiene que ser igual a que tenemos por aquí, 3 veces mu estático por de acuerdo. Más allá empieza a deslizar. De acuerdo. Os propongo, ahora voy a otra vez, no se me ha olvidado lo del lagrangiano, pero os propongo antes de nada que penséis en el problema siguiente. Es una aplicación, el del papel y el bolígrafo. Tengo una tabla, tengo un bolígrafo, un cilindro,
y tiro. Está sobre una mesa horizontal. Consideramos que aquí no hay rozamiento, sin rozamiento, entre la hoja de papel y la mesa, por simplificar un poco, si no, le añadís rozamiento si os gusta. Y tengo aquí rozamiento. Y me dicen cuál es el coeficiente de rozamiento estático. Mejor dicho, no, voy a ponerlo en la versión a la Miguel. Me dan como datos mu estático y mu cinético. Y yo tiro con una fuerza F, que es un dato. Datos. Me dicen todo. R, M, o sea, M de la tabla, M del cilindro, R del cilindro, el coeficiente de rozamiento, o sea, M del cilindro, M de la tabla, mu estático, mu cinético, R, y me dicen además como dato F. Tiro con una determinada fuerza F. Quiero saber cuál es la aceleración de cada cuerpo. La aceleración del centro de masas de cada cuerpo, hallar. Aceleración del centro de masas A sub T, la del centro de masas del cilindro, A sub C, y ya está. Con eso me es suficiente. No he dicho en ningún momento en el enunciado, simplemente, si tengo que decir una cosa adicional, para que quede precioso hoy, que no haya malos entendidos, o sea, que no haya... Coloco la hoja de papel y el bolígrafo en reposo y tiro. Porque si le doy una velocidad inicial, o sea, puedo hacerlo deslizar inicialmente uno sobre otro. No, lo dejo en reposo el bolígrafo sobre la hoja de papel y tiro del papel, Quiero saber cuál es la aceleración de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Tened en cuenta aquí la dificultad de este problema es únicamente, diría yo, en la condición de rodadura sin deslizamiento. Tenéis que llegar, o sea, es el punto clave, llegar a la condición de rodadura sin deslizamiento del cilindro sobre la hoja de papel. Bueno, estaba todavía con el problema anterior. Me quedan 2 minutos. Ahora quiero quiero hallar. Si os dais cuenta, la pregunta que hacía inicialmente en este problema era hallar el periodo, necesito la ecuación del movimiento. O sea, implícitamente estaba buscando la ecuación del movimiento. Hallar la ecuación del movimiento aplicando Lagrange. Es decir, que necesitamos el lagrangiano, L. Necesitamos pensar cuántos grados de libertad, tiene el movimiento de este cacharro. Las condiciones son las mismas, ruedas sin deslizar, ¿eh? Fijaos que ahora, como estabais diciendo, hay dos. Es decir, esto se mueve así y esto gira así. Cuidado, si yo no digo nada, tenéis razón. O sea, si desliza, hay dos, pero como no desliza, solo hay un grado. Un grado de libertad. ¿Por qué? Porque hay una relación entre una y otra. Es decir, estáis pensando en coordenada cartesiana X y en ángulo, no son independientes uno de otro. Son independientes si desliza, eso sí. Pero si no desliza, hay una relación, la condición de rodadura sin deslizamiento que acabamos de ver. Entonces, el lagrangiano será la energía cinética menos la energía potencial. La energía potencial es la elástica en este caso. ¿Qué coordenada utilizamos generalizada? Pues, por ejemplo, X, la posición horizontal. ¿De acuerdo? O sea que cojo X, el origen, otra vez en la posición sin estirar ni comprimir. Vamos primero a por el potencial, bien chupado, 1 medio
de K por X cuadrado, sin más. Energía cinética. Ahí es donde tenemos el pequeño asuntillo. La energía cinética. Voy a considerarlo como una traslación y una rotación alrededor del centro de masas. O bien podría tomarlo todo como una rotación pura alrededor de este punto. Tengo, otra vez, os estoy diciendo, uno u otro, al final la expresión es la misma. Entonces si yo tengo una traslación, un medio de la masa del cilindro por la velocidad del centro de masas del cilindro, es en ese caso que tendríamos aquí estoy utilizando X. Es decir, que tendríamos aquí X punto al cuadrado. X denota la posición del centro de masas del cilindro. Y ahora tenemos eso para la traslación más un medio de la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Un medio de I, momento de inercia, con respecto al eje que pasa por el centro de masas, por omega al cuadrado. Y ahora uno dice, y omega, o sea, ¿qué relación tengo entre omega y X? Punto, iba a decir. ¿Qué teníamos antes aquí? Voy a tomar como positivo si queréis, aunque ahora aquí como es elevarlo al cuadrado no me va a dar mucha guerra, pero bueno. Positivo en el sentido horario. Es decir, que en este caso tendríamos entonces la velocidad del centro de masas igual a omega por velocidad angular por R. Es decir, que tendríamos X punto igual a tita punto por R. Aquí lo que tenemos es naturalmente tita punto al cuadrado. Es decir, que tendré que tita punto al cuadrado es igual a X punto al cuadrado dividido por R al cuadrado. Es decir, que sustituyo aquí y tengo X punto al cuadrado dividido por R al cuadrado. Ya tengo... ¿Vale? No hacéis ninguno la pregunta y si lo haces con respecto al eje instantáneo de rotación, aquí con el punto, ¿hay algún problema? Simplemente, cuidado, me tiene que salir la misma expresión. Fijaos que entonces el momento de inercia es con respecto a este eje, teorema de los ejes paralelos. Tengo el momento de inercia respecto a este eje más la masa total por la distancia, que es R cuadrado, mr cuadrado. Es decir, el momento de inercia no es el mismo. La omega, la velocidad angular, sí es la misma, pero el momento de inercia no es el mismo. De tal manera que sale la misma expresión. Ya tenemos esto, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente tendremos la derivada de L con respecto... la derivada de L con respecto a X. Esa sería la fuerza generalizada. El momento generalizado sería la derivada parcial de L con respecto a X punto. ¿Vale? O sea, que hacemos otra vez lo mismo, 1. Y una vez que tenemos el momento generalizado, hacemos la derivada total temporal. Cojo y digo, se tiene que cumplir la derivada de L. Pelines, que mal escribo. Es horrible. Con respecto a X menos de la derivada parcial de con respecto a X punto es igual a 0. Y de ahí tenemos la ecuación del movimiento, que es la misma. O sea, ahora os invito a que cojáis, hagáis la derivada, hagáis las dos derivadas, lleguéis a esa ecuación y obtengáis la misma ecuación que teníamos, la de X 2 puntos igual a menos 2/3 de K dividido por M por X. Esa ecuación es la que os tiene que resultar de hacer eso. En este caso uno diría, pues no sé, la verdad que es más cómodo. Esto también es muy limpio, ¿no? Digamos, es muy... Yo diría, tampoco tiene mala pinta. Me estoy acordando de un problema de examen que puse el año pasado, creo. Pensad que esto mismo... ¿Tenéis curiosidad? Os lo digo. No sé si lo tengo por ahí. Un segundín. ¿Dónde? Exámenes. Creo. Varios industriales. Lo que tengo aquí.
Ah, sí, aquí le tengo. Vale. Tenemos el problema 3, perdonad que me haya pasado de tiempo. Tenemos una bola maciza y uniforme de radio 15 centímetros, se coloca en reposo dentro de un cuenco de forma esférica, también esférica, y de radio 1 metro. Ver figura, ahí ponía el dibujo de la pizarra, ¿no? Os lo estáis imaginando todos. Si la bola rueda sin deslizar dentro del cuenco, o sea que eso se parece justo, por eso estoy enlazando este problema que acabo de hacer, porque tiene todo que ver con este otro. Con una pequeña modificación, que es que la trayectoria ya no es rectilínea, sino que la del centro de masas es circular. ¿De acuerdo? Entonces, hallar el periodo de oscilación del movimiento para pequeñas, aquí sí que tengo que decir, para pequeñas desviaciones de la posición de equilibrio. Mientras que en el otro caso no lo tengo que hacer, siempre que diga que rueda sin deslizar, en este caso sí lo tengo que decir. Y como veis, el problema 4 es, me baso en el 3, hallar en el problema anterior la amplitud angular máxima con respecto a la vertical que podría tener si sabemos que el coeficiente de rozamiento estático es 1 dado. En este caso, ya digo, las desviaciones desde la posición de equilibrio ya no son pequeñas. En el primer caso, pregunto por las frecuencias para pequeñas oscilaciones. En el segundo caso, ya es general para cualquier... ¿Es el mismo problema? Yo diría que es lo que he discutido ahora aquí, ¿o no? Tenéis dos opciones, o había dos opciones. El año pasado solo tenían una opción, porque el año pasado no expliqué las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vosotros tenéis dos opciones. Tenéis, o bien atacáis el problema con las leyes de Newton, traslación, rotación. O sea que este problema se parece mucho al de la barra, efectivamente, las herramientas son la misma. Traslación, rotación, conservación de la energía mecánica, probablemente, quizás, si lo necesitáis, o bien lo atacáis directamente con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Yo os recomendaría, y así podéis comparar en este problema, qué es más cómodo. Y luego me lo decís. No os digo qué es lo más cómodo, porque si no, intentadlo y llegaréis a una conclusión inmediata. Mientras que en el otro caso, uno diría, pues no lo sé, más o menos es igual de rápido. En este caso yo creo que vais a llegar antes por uno de los dos caminos, que no os digo cuál, quizás el próximo día.